Jorge nos llama desde Villarreal. Tenemos una llamada, una posible pregunta. Vamos a introducirla inmediatamente. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, trabajando y escuchándolos muy atentamente. Gracias, Jorge. Adelante con la pregunta que quieras hacer. Pues mira, yo es que quería ampliar un poco más el tema. Lo estoy escuchando hablar y me planteo lo siguiente. Realmente hay formas de comunicar estos temas de cuando son serios a cuando no. Porque, por ejemplo, yo ahora ha caído en mis manos un libro que se llama El libro tibetano de los muertos. Y sinceramente estoy alucinando mucho con los cosmonautas del interior, no del exterior, y estas cosas. Y realmente me pregunto si la información que nos llega al común de los mortales está bien intencionada, porque también en todos estos temas hay bastante fraude. ¿Qué opináis vosotros al respecto? Gracias, Jorge, porque yo creo que es una preocupación muy general la que planteas aquí esta noche. Bueno, en torno a las apariciones marianas, que es el tema de hoy, que se podría generalizar a otros muchos temas, inevitablemente se produce una manipulación de todo tipo. La primera, pues la que ejerce, o la que ejerció en su momento las autoridades locales, la iglesia local, y luego después la iglesia general. Luego lo comercial, que también se establece ahí. Luego los grupos que cuentan con dinero. Estamos hablando de temas que mueven miles de millones de pesetas, como sucedió en el Palmar de Troya, como está sucediendo en el Escorial ahora. En el Escorial es espectacular, claro. Sí. Entonces son temas que promueven con facilidad, por un lado los sentimientos y por otro lado la manipulación y la especulación. Pero la primera, tal vez, pues Salvador decía que este tipo de entidades se presentan tomando la apariencia o el papel de la Virgen o de alguna figura del panteón religioso. Ni siquiera es siempre así. Si uno se coge y lee detenidamente cómo se produce la génesis de las apariciones de Fátima, es que aquello no era la Virgen inicialmente. Es una interpretación que se hace de la visión que tuvieron aquellos pastorcillos, es una interpretación que se hace por parte del pueblo. Ellos hablan de una señora que medía unos 50 centímetros de altura, con una especie de bata guateada, ese era el aspecto, y con una bola luminosa en la mano, con un aspecto que encaja perfectamente en la iconografía que rodea al fenómeno ovni. Después, eso se transforma en la Virgen. Hay un caso ahora reciente, un grupo, una secta que se está extendiendo, ya está aquí en Europa también, que se inicia en Brasil, que es la del Santo Daime, que está basada en el consumo colectivo de la ayahuasca y otras cosas. A Ireneo, al primero, un bracero que tiene la primera aparición bajo el efecto de la ayahuasca, él habla de la reina de la floresta. Ahora ya se ha transformado en la Virgen de la Concepción. Es decir, hay una impregnación y una manipulación muchas veces añadida, y es como marcarles el camino a estas entidades, que lo ven muy trillado y muy fácil, y que en el fondo a mí me da la impresión, Salvador decía que no sabemos por qué hacen estas cosas, yo tampoco lo sé, pero lo que parece clara su intención es de aglutinar grandes cantidades de gente, no sé con qué finalidad, y convocar una tormenta de sentimientos. Lo escalofriante no es lo que sucede ahí a nivel paranormal o a nivel espectacular, lo escalofriante es la tensión que se palpa en el ambiente, el fanatismo que llega. Yo he estado en muchos de estos lugares y rodando en el Palmar de Troya y en otros sitios, y es que no te atreves a pestañear, porque la sensación es que todo ese fanatismo, en cuanto hagas un gesto de escepticismo o de crítica, se va a volcar contra ti y te van a lapidar o te van a comer vivo. Cualquier cosa es posible. Esa convocatoria de sentimientos, y Salvador habla muchas veces de ello en sus libros. Esta gente, este tipo de entidades, parece que gozan con el sentimiento, con la angustia o con los sentimientos fuertes de los humanos. Sería una de las interpretaciones posibles para ese tipo de manifestaciones. ¿Qué te ha parecido, Salvador? La exposición tuya, brillante. Ah, bueno. No, pero es verdad, y por ejemplo, que han degenerado, como decía Fernando hace poco. Ustedes saben que el rocío, y que me perdonen los rocieros, era la rocina primero, claro, de la burra. Llegar ahora a Nuestra Señora del Rocío con todo el folclore bárbaro que se ha montado allí, pues ha habido un largo camino. De modo que sí, todo esto tiene un trasfondo tremendo. Y la Iglesia ha caído en la cuenta por fin de que no es así. Hay hoy día en muchas de estas apariciones que no rozan, son totalmente ridículas algunas las cosas que dicen. Y los que conocemos un poco, y esto lo apuntaba ahora Fernando, el fenómeno ovni, vamos, es que hay un cruce de cables tan enorme
que algunos, como no admiten el fenómeno ovni, bien, Dios los bendiga y que sigan sin admitirlo, pero los que lo conocemos a fondo nos quedamos pasmados de cómo la Virgen se presenta muchas veces en unos vehículos que pueden ser descritos perfectamente como ovnis, por la forma que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo dicen los videntes, y viceversa, los tripulantes de los ovnis nos dan muchas veces mensajes religiosos. Pero muchas veces algunos lo dicen claramente así, ¿verdad? Y dicen lo mismo que vemos en algunos de los videntes. Haced que venga mucha gente, que se junten aquí. ¿Por qué? Porque ellos quieren eso. Nos lo han dicho allá y lo sabemos por otros lados, que viven a veces de nuestros sentimientos, porque muchos de ellos no tienen sentimientos y gozan cuando la gente está excitada y cuando hay una gran multitud fanatizada esperando el milagro. Entonces se produce algo, un tipo de llámale como lo que quieras, ¿verdad? Pero es algo real, físico, aunque sea invisible, y ellos lo captan. Como nosotros cantamos, por ejemplo, las ondas hercianas que andan ahora por el aire, se captan. Si tienes el aparatito llamado radio, las captas. Y ahí están. Y yo digo siempre, esta habitación está en este momento lleno de todas las voces de todos los locutores de España y del mundo. Aquí en esta habitación están vibrando todas. Sí, sí. Antonio nos llama desde Jerez. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido, buenas noches. Por ahora, como digo, siempre vivo. Bueno, menos mal. Es un buen síntoma. Cuéntanos, Antonio. Antes de un comentario por aquí. ¿No creen ustedes que esto ya viene de muy antiguo? O sea, yo también he hecho un estudio sobre el libro de los muertos, ¿no? Que hace el otro compañero diciéndolo sí, por ahí. el Bardo Todol, el libro de los muertos tibetanos, sí. Y hice un programita por ordenador y decodifiqué todo el sistema. Todavía tengo la copia por ahí. Y me salía un programa informático entero. No me digas. Sí. Ya lo vi hace 3 o 4 años, lo dije por aquí en Onda Cero. Madre mía, ¿y eso? No lo sé, por eso me parece tremendamente interesante, porque la sospecha que uno tiene es que aparte del contenido formal en este tipo de textos, hay otra información soterrada, oculta, que bueno, que se descifra cuando uno dispone de los resortes para ello. Claro, ¿y qué te salió? ¿Cuáles fueron los resultados, Antonio, de la decodificación? A mí empecé con código C, en C, ¿no? Poniendo las puertas como open. O sea, después puse los pasos, ¿no? Por ejemplo, el gran Dios, yo qué sé qué, las palabras de principio, ¿no? Como input. Y ya me salió un programa que me pide código de numeración. Yo no sé de informática, pero vamos, suena eso como algo insólito, ¿no? ¿Qué explicación le das tú a eso? No sé, es que me pide coordenadas, o sea, me pide el número de coordenadas. Una vez termina el programa. Pero no sé qué tipo de coordenadas son. Pues la verdad es que creo que no te podemos dar respuesta. No sé qué piensa Salvador. No, yo pienso que yo sé de otro también que está descodificando la Biblia. Y uno proyecta para afuera lo que tiene dentro. Y sí, como uno se ponga a buscarle las entrañas a cualquier cosa, encuentra inmediatamente sentidos totalmente misteriosos que en parte se los fabrica uno y en parte se los meten a uno en la cabeza. Pero eso es un camino muy fácil para volverse loco, créeme. Yo le tengo terror a todas esas cosas. Claro, porque aquí también hay quizá una necesidad, Salvador, de trascendencia. La gente tiene que buscar significados a los fenómenos, le pueden llamar la Virgen o otro tipo de cosas. No sé si eso importa mucho, ¿no? Tendríamos que encontrar un camino, darle un sentido a todo ese tipo de manifestaciones y de misterios, ¿no? O por una parte vosotros pensáis que queréis abrir ventanas y quizá a través de las religiones se pretende encerrar, se pretende todo lo contrario. Bueno, mi pensamiento es que las religiones le han hecho, consideradas globalmente, le han hecho a la sociedad, a la humanidad, a la raza humana, mucho más daño del bien que le han hecho. Y se puede demostrar con la historia en la mano. Todas las religiones empiezan hablando de amor, ¿verdad? Para atraer, porque si hablaran de odio nadie seguiría detrás de ellas, pero acaban incluso en la nuestra, en el cristianismo. Es una religión, y que me perdonen los creyentes, que está chorreando sangre por todas partes. Lo que pasa es que la gente lo desconoce, como yo lo desconocí por muchos años. Pero, ¿cómo se puede tener una historia en que hay cruzadas contra los turcos, cruzada contra los mismos cristianos, contra los cátaros, contra los valdenses, matando en un día 20.000 cristianos que eran más cristianos que los atacaban? Porque los cátaros significa, cásaros significa puro en griego, y querían la pobreza del evangelio, y los descuartizó un papa que tenía el nombre de Inocencio III, que era un salvaje.
y le repitió la dosis al poco tiempo. Una religión que ha tenido también unas inquisiciones bestiales. Léanse ustedes al catolicísimo Menéndez y Pelayo, verán cómo describe, y lo describe además con un regozo interno de que se defendía la gloria de Dios, cómo se quemaba a los pobres herejes. ¿Por qué? Porque vendían Biblias, es decir, la palabra de Dios, en fin. Y vemos todo lo que han hecho las religiones en el mundo. Por eso yo creo que las religiones a la larga le han hecho mucho más daño a la humanidad. Es para mí, así lo veo yo, y que me perdonen de nuevo los que no crean así, es una estrategia terriblemente inteligente para tener a los hombres peleando, y hace miles de años que estamos en esto. Salvador Freixedo, de todas maneras, tú lo has vivido todo en tus carnes, porque te has metido siempre dentro de todas las historias, porque has sido sacerdote, ¿verdad? En fin, lo has vivido muy de cerca y muy desde dentro. Para ti tiene que haber sido una serie de rupturas y de decepciones impresionantes a través de lo que es la razón y el estudio, ¿verdad? Para mí fue un shock terrible, terrible, cuando escribí Mi Iglesia Duerme y se juntaron todos los obispos de Puerto Rico y me hicieron una especie de auto de fe allí, que gracias a Dios, como ya no hay hogueras, pues no me quemaron, pero me dijeron que me fuera a freír churros. Y me dieron un billete de $100 y con eso me mandaron. Yo tuve el buen gusto de devolvérselo y me quedé pues con una mano antes y otra atrás.